El mensaje de hoy se llama Ser o Parecer. Alguno a lo mejor vio la carátula en el Instagram y habrá dicho, una calavera, qué feo, pero es que estas cosas que hace New Life o que hacemos como iglesia. Pero eso representa ¿se acuerdan de la obra Hamlet de Shakespeare? Claro. Ya de ser o no ser. No encontré ninguna calavera, pues todos son santos y cristianos aquí, a nadie tenía una calavera. Pero viene de esto de ser o no ser de Hamlet, de esa historia. Pero acá le puse ser o parecer. Ser o parecer. ¿Por qué? Porque, a decir verdad, y este es un mensaje que a muchos de ustedes les puede servir, primero conociendo a la gran mayoría de ustedes, muchos no tienen un trasfondo cristiano, evangélico, de hace mucho tiempo. Algunos sí, otros no. Entonces, muchos se han encontrado que, como yo, que fuimos por primera vez a una iglesia y nos llevaron medio forzado, que un hermano, que un familiar engañado, como sea, lo hayan llevado. Todo eso es válido. Entonces, y te llevaron y tú empezaste a ver que tenías que venir y de pronto parecía que tenías que empezar a hablar diferente. De hecho, parte de lo que yo digo en esto es que en mis inicios voy a hablar más de mi historia y ustedes a lo mejor se van a ir relacionando con esto. ¿Cuál es el propósito? De que ustedes puedan identificar cosas y decir, y a lo mejor cosas que tú resistes, pero que bueno, ya estoy aquí metido y ya como que Pero no necesariamente esas cosas tienes que parecer, sino que hay un enfoque mayor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros de ser. Y eso vamos a hablar, ¿ok? Pero voy a contarle un poco de mis inicios. En mis inicios, el cristianismo, yo en mis inicios de cristiano, de mi cristianismo, estuve más enfocado en el parecer que en el ser. Y les explico por qué. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo era un tipo, había tenido un trasfondo católico, mi familia católica, luego me declaré ateo por años, entonces luego empiezo a ir a la iglesia y yo empecé a ir a la iglesia, entonces todos decían bendiciones, bendiciones, bendiciones. Se saludaban, no como los amigos venezolanos que dicen bendición y le piden la bendición al papá, al tío, al abuelo, a todos le piden bendiciones. ¿Ok? No eso, sino que era como un lenguaje que no existía afuera, existía acá adentro, en lo que llamamos iglesia. Entonces, y era bendiciones. Hola, bendiciones. Hola, bendiciones. Bueno, es algo que tampoco es malo, ¿no? Entonces, bendiciones, bendiciones. Entonces, cuando yo escuchaba que alguien decía bendiciones, era una manera de identificar que este era un canuto. Por eso que yo creía que todos los venezolanos eran cristianos. Porque todos decían bendiciones. Entonces yo dije, son todos buenos. Entonces uno dice, y esa parte, le vamos a decir, eso es chévere. De ir como reconociendo un lenguaje a otras personas. Hay una jerga, ok, y le aprendemos. Después, que ya la palabra no era así, tenías que decir amén. No es que tenías, pero es que uno ve viendo a los demás y entonces en vez de decir sí, dice amén. Entonces amén y amén. Y yo fui a una iglesia de las primeras y todo el mundo decía amén. Aquí, gloria a Dios. Pero era amén, amén, hola, amén. Y que se mueran todos, amén. Entonces, ya ahí empecé como a resistir ciertas cosas. Luego, en mis andares, porque yo andaba buscando y conociendo, entonces era una vez que era 3 gloria a Dios, eso es nuevo en Chile, eso es de Chile. 3 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, bonito darle la gloria a Dios, pero cuando lo haces en una prédica, cada 10 frases, 3 gloria a Dios, y la repetición, y la gente haciéndolo, y yo empezaba por dentro yo decía, ¿y sabes cómo yo decía? No, ese es el diablo que todavía tengo adentro. Yo todavía tengo esas cosas que resisto, pero estoy resistiendo a Dios. Y esto es lo malo mío. Entonces yo me miraba así. Yo me miraba como, yo soy el malo y estas cosas las tengo que aprender. Y así fueron varias palabras y ese era o sea, estamos hablando de ateo a mis primeros días yendo a iglesias. Pero luego lo empecé a resistir. Y yo dije, es el diablo. Y seguía pensando que era el diablo, ¿ah? Seguía pensando que era lo malo de mí, el viejo hombre que resistía lo nuevo. Pero luego llegué a una conclusión y dije, esto es lo mismo
¿qué me hizo resistir la iglesia? Ahora yo estoy hablando solo del lenguaje, que es lo más sano. Porque no tengo problema que la gente diga amén. Aquí no lo hacemos, ¿ok? A cada rato. O si lo hacemos sabiendo qué significa amén. Amén significa que así sea. Pero no es para decirlo a cada rato, ¿ok? El problema es cuando lo hacemos en automático, ¿amén? No, y yo sé que aquí hay gente que si le prendemos la mecha, nada. Entonces, pero los otros me van a entender. Entonces, yo veía eso, pero estoy hablando, esa parte del lenguaje era lo más básico, pero a medida que y la verdad es que no tenía tanto problema, pero lo que sí me generaba problema es que yo miraba a toda la gente como la iglesia, y ya eso era como un lenguaje santo, que yo no tenía, y que encima resistía. Pero luego cuando eso se llevaba a los comportamientos, entonces y eso sí me gustaba porque yo traté y por años traté de tener una vida conforme al comportamiento, pero al final lo que yo trataba de hacer era parecerme a un cristiano y no ser un cristiano. Y así estuve años. Iba a la iglesia, no iba a la iglesia, o me pasaba del carrete a la iglesia y así. Y yo tuve varias de esos y mi proceso fue súper largo. Así que cuando hay gente que tiene procesos largos, digo procesos largos, que conocen a Dios, pero todavía no, ese amor por Dios o esa vida en Dios, todavía eso no genera resultados en la manera de ser, en el comportamiento, yo con esos, ahora no es que estoy aplaudiéndolos, ¿no? Lo que digo es que yo era así, a mí me costó muchos años. Yo de verdad admiro a la gente que ha sido súper radical, que conocieron a Dios y dejaron todo. Y yo, wow. Pero conociéndome a mí y a la mayoría somos de procesos largos. Y yo tuve un proceso súper largo, donde yo me creía el hipócrita más grande que había. Porque yo decía, esta gente es toda buena. Claro, después, cuando uno va conociendo, esta gente era toda buena el domingo. Porque en la semana no. Entonces, y ahí yo empecé a tener conflictos con el parecer y el ser. Y yo realmente lo único que había hecho es imitar ser un cristiano. Pero no había tenido un trasfondo todavía en mi vida. Entonces yo tenía el lenguaje, aunque no me gustaba, pero lo tenía. Ustedes me tenían que ver decir amén, chévere, todas esas cosas. Ok, entonces yo tenía mi lenguaje, ciertos comportamientos, quizás de domingo, y ya. Pero no había sido impactado por Dios. Entonces yo tenía un enfoque más en parecer que en ser. Y eso, por supuesto, me fue trayendo conflictos porque yo no veía cambio en mí, tenía los mismos problemas que siempre. Yo realmente no había entregado mi vida, no había sido, y ahí otro lenguaje canuto, pero sí es válido. Lo que pasa es que tú crees, pero no has sido convertido, Messi. No has sido convertido. Tú solamente sabes, conoces, pero no has sido convertido. Y es verdad, o sea, entre el lenguaje, pero es cierto. Yo no había tenido un impacto con Jesucristo. No lo había vivido. Entonces, comencé a conocer, pero me di cuenta que ese lenguaje y ese parecer era precisamente lo que me había llevado a ser ateo. Entonces, cuando la iglesia, nosotros, nos comportamos así, superficialmente, solamente adoptando un par de conductas, adoptando un par de palabras, algo de lenguaje, y eso que no haga ver cristianos de domingo o de alguna reunión en la semana, obviamente, pasa a ser algo superficial. Y es precisamente una de esas cosas que hace que la gente que no es de iglesia resista la iglesia. No el lugar, sino a la gente. Porque empieza a haber esa hipocresía. Yo a medida que iba conociendo a la gente que yo admiraba por su lenguaje, cuando los conocía de entre semana, y empezaban a salir los trapitos al aire, y uno dice, wow. O sea, eso no me sorprendía en el mundo que yo me movía, pero me empezó a sorprender dentro de la iglesia. Y yo dije,
¡Wow! Entonces no hay verdaderas transformaciones. Y no se trata, y en vez de yo llevarlo, ¡ay, esta iglesia a la que iba, que la gente no se transforma! No, el punto es conmigo. Ok. ¿Qué de esa hipocresía que hay afuera la tengo yo? Porque al final la cuestión es personal. Porque es muy fácil criticar la hipocresía de los demás, de otras iglesias, de otras personas. Pero empezar a verla en uno mismo es el trabajo. Y estoy seguro que ese es el plan de Dios. De que primero lo empieces a ver en ti. Porque es más fácil verlo afuera y hay enseñanzas que dicen de eso, ¿no? Que hablamos. Entonces, mirándolo desde el método religioso, y es lo que la mayoría o algunos aprendimos desde el método directamente religioso, es así. El método religioso dice que siempre tiende a enfocarse más en el parecer que en el ser. Debemos parecer cristianos, debemos parecer católicos, parecer evangélicos, parecer algo, o debo parecer ingeniero, o debo parecer, o sea, la naturaleza religiosa del ser humano es primero tender a parecer más que ser. ¿Ok? Entonces, las personas sienten que llegan a un lugar y deben encajar. Yo sentía que venía a la iglesia o iba a una iglesia y debía encajar en el lenguaje, encajar en esto. Entonces yo trataba de encajar en la situación. Muchos de ustedes tratan de encajar, incluso cuando llegan a un nuevo trabajo, tratan de encajar. Entonces empezamos a copiar tendencias, cómo se visten, cómo hablan. Ni hablar la vestidura en la iglesia. ¿Ok? Ustedes están muy agradecidos de venir acá. Yo le iba a hacer una broma. Yo le iba a decir que este tiempo de sabático y todo, entonces yo iba a venir con traje y corbata, que habían cosas que habían cambiado en mí y que iban a cambiar en la iglesia. Pero después dije, no, mejor no se las voy a hacer. Ahí sale todo arrancando de acá. Ok, entonces, y todo esto empieza a generar, y esta religiosidad comienza a ser parte de nuestra vida, y empieza el famoso sistema de puntos. Iglesia católica, iglesia evangélica lo trabajan. El sistema de puntuaje, ¿lo conocen? Voy a la iglesia, puntos, gano puntos. Voy a la iglesia, llegué temprano, más puntos. Algunos que llegan, y en la parada, yo lo he visto, llegan y miran para arriba así como, Dios, tómame la selfie. Aquí estoy, vine, y temprano. Entonces, el sistema de puntos, sentimos que debemos venir a la iglesia, participar de un servicio, ir a una reunión, es sistema de puntaje. Voy sumando puntos a medida que voy. Eso es puro parecer y pura religiosidad. Si tú te pones a pensarlo, estoy sumando puntos. Entonces, tengo una vida cristiana de domingo, entonces vengo el domingo y hago. Y si el mensaje estuvo largo y fome, más puntos. Entonces, y ahí empieza mi sistema de puntuación. Acumular todos los puntos posibles para luego que esos, cuando vayan disminuyendo con mi accionar y mi actuar semanal. Entonces sigo haciendo trampa en mi trabajo, sigo peleándome con aquel, sigo haciendo esto otro, trato mal, soy infiel a mi esposa, etcétera, etcétera. Hago todas esas cosas y el domingo recupero los puntos que en la semana me voy a echar. Y cuando andamos en menos, entonces por ahí una penitencia o alguna cosa. ¿Se dan cuenta que ese sistema religioso no está muy lejano de la iglesia, ni católica ni evangélica? Y otro tipo de cultos. Eso es intrínseco en el ser humano. Y eso es algo que nosotros debemos ver y examinar, pero en nosotros. Entonces, empiezas a hablar bonito, empiezas a decirle a la gente, hola. Yo empecé a hablar bonito, decía bendiciones, amén, le decía hermanos. Y esa cuestión de decirle hermano a los miembros de la iglesia, está bien, somos hermanos en Cristo, lo sabemos, ¿cierto? Sí. Pero eso, hermano, mira, la mayoría de las veces es pura flojera para no aprenderte los nombres de la gente. Como no me sé el nombre, hermano tanto. Pura flojera, pura falta de compromiso aprenderte el nombre de una persona. Entonces, el hermano, y siento que tengo que tener ese lenguaje. Cuando yo hablo del lenguaje, quiero que ustedes lo vayan pensando en todas las otras cosas que vienen detrás del lenguaje. Lo del lenguaje es lo de menos. Es lo de menos. Hay cosas que son peores que eso, que no tomamos cuidado los cristianos.
de hacerlo. Entonces, ¿cómo eran los religiosos de la época de Jesús? Tal cual. ¿Peor o no sé? No sé. La verdad es que si eran peores ellos o nosotros, no sé. Pero cosas como las que les voy a contar ahora hacían los religiosos de la época. Muy religiosos. Miren, por ejemplo, Jesús estaba ahí en Jerusalén y estaba con sus discípulos y de pronto llegan y los cochinos no se lavaron las manos antes de comer. Yo no sé en qué estaban, pero llegaron y no andaban con alcohol gel, ni toallita húmeda, nada, no se lavaban las manos. Entonces, estaban ahí los fariseos, los maestros de la ley y toda esta gente religiosa de la época y se espantaron por eso. Entonces van y le dicen a Jesús lo siguiente: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición? Yo tengo la tele acá, pero la tradición de los líderes religiosos. ¿Por qué quebrantan la tradición de los líderes religiosos? O sea, en otras palabras, nuestras tradiciones. Tus discípulos están quebrantando nuestras tradiciones. Eso le están diciendo. ¿Por qué lo hacen? Le dicen a Jesús. Y obviamente todas estas eran preguntas capciosas con el propósito de meter algo ahí. Comen, dice, sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. El rito. ¿Tú te imaginas? Bueno, en mi casa cuando las niñas van a comer, Mari tiene un rito con eso. ¡Se lavan las manos! Ok, y les cuesta. Pero el rito de lavarse las manos y quebrantan tradiciones, ellos están hablando. Y todo esto es muy interesante porque Jesús replica esto y les muestra que en realidad ellos están preocupados por ese tipo de quebrantamientos, pero Él les dice: ustedes quebrantan mandamientos más grandes que esto. Y Jesús lo encara y les muestra algunas cosas. Y de hecho, ustedes quebrantan mandamientos que están dentro de los 10 mandatos más importantes. Ustedes me están hablando de una regla, y Jesús les muestra que ustedes quebrantan algo más grande. Y en ese momento Jesús, mirando esto, Él exclama y trae una frase que había dicho un hombre llamado Isaías, que era un profeta, y él mirando estos tiempos, en los tiempos de Jesús, mirando los tiempos desde atrás, Dios revelándole a Isaías, Jesús cita esas palabras de Isaías, mirando esos tiempos, y dice así: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, simplemente esto es pura boca, puro lenguaje, pura religiosidad. Hablan, pero en realidad por dentro, su corazón, su verdadera manera de ser, no encaja. Parecen algo, pero en realidad no lo son. Y eso está mostrando Jesús citando al profeta Isaías. Luego, los discípulos están un poco impactados por la llamada de atención que le hicieron los fariseos. Son cochinos, no se lavan las manos, etc. Entonces ellos van de Jesús y como que ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces Jesús les dice: ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se echa a la letrina? No se imaginen tanto, pero es así. Está diciéndolo, voy a parecer millennial, literal. Está diciendo literal. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Casi cita los 10 mandamientos. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. O sea, el problema, Jesús está diciendo: mira, ustedes están enfocados en lavarse las manos, en lo que parece, en lo que se ve, en lo superficial, pero no entienden que el problema viene de fondo, viene de adentro. El problema está acá, en lo que son las personas, en lo que son ustedes, en lo que somos cada uno de nosotros. ¿Dónde está el problema? Adentro, no en lo que después termina siendo o pareciendo. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos comprender, y ahora vamos a ir mirándolo en nosotros. ¿Qué cosas estoy pareciendo,
pero no realmente siendo desde una verdadera manera de ser. Y me encanta Jesús, o sea, pasaron varios versículos, pero les tomó la última, y la última se las pone en la cara, así como para ponerle los lentes, así de tal cual. Y esto es más importante que lavarse las manos. Igual cochino, ¿no? Pero otro ejemplo que Jesús replica, y estoy mostrándole ejemplos de cómo se comportaban los fariseos o la gente religiosa de la época, y Jesús en otro momento va y lo están criticando nuevamente, y Jesús va y les muestra un par de cosas, y esto también lo otro está en Mateo 15, léanlo, esto está en Mateo 23, y les dice, hay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos, hipócritas, era una palabra bien. Fíjense que Jesús usaba este lenguaje que era prácticamente grosero en esos tiempos, era duro el lenguaje. Fuerte el lenguaje. Hipócrita, decir hipócrita hoy día suena duro, en esos tiempos peor. Entonces, y Jesús les dice así, pero ¿a quién les dice así? Porque hoy día los cristianos, los religiosos, ¿saben a quién le dicen así? A la gente que no cree en Dios. Pero Jesús no le decía a los no creyentes, no iba a otros lugares a tratarlo así. ¿A quiénes se lo decía? A los que se supone que representaban a Dios. Así que hoy día Jesús, en estos tiempos, ¿a quién le diría hipócritas? ¿A los de afuera o a los de adentro? A los de afuera no se los diría. Se los diría a los de adentro. Porque el llamado de atención es hacia los de adentro, no hacia los de afuera. Ok. Entonces, les dice esto, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, bien, ahí dice la menta, que el anís, el comino, etcétera, las cosas porque antes no había dinero directamente, sí lo había, pero no tanto, entonces la gente diezmaba o daba con sus bienes, con las cosas que tenía. En otras palabras, si alguien tiene palta, debería traer palta. Entonces, y los fariseos, entonces ellos creían que hacían todo bien dando su 10%. Yo cumplo. Y así hay mucha gente, ¿no? En estos tiempos. Yo cumplo con venir, con dar, con hacer, con ganarme mis puntos con Dios. Porque parezco, porque no lo dicen, pero porque parezco, porque soy, porque mira cómo estoy. Pero en realidad ese es un problema, porque Jesús le sigue diciendo, pero han descuidado asuntos o los asuntos más importantes de la ley, tal como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y me encanta porque Jesús no invalida que den, no invalida ese 10%, no invalida el que se comporten bien, no invalida el lenguaje, no está invalidando esas cosas. Lo que está diciendo es, debían hacer esto sin descuidar aquello. Esto era más importante. En esto quebrantan mucho más las cosas de Dios. Esto es más importante, pero no descuiden lo otro. Tomen cuidado el lenguaje. O sea, ese lenguaje de yo empezar a decir bendiciones me ayudó también a decir menos grosería. ¿Se entiende? Pero no era lo único. No se trata de vestirte. Se parece mucho a un amigo. Yo tenía un amigo que jugábamos al fútbol, entonces él llegaba, íbamos a jugar fútbol y él llegaba con el equipo de fútbol. Calcetas de fútbol, pantalones de fútbol, polera de fútbol, zapatos de fútbol y todo con equipo de fútbol. Entonces después íbamos a jugar tenis y él llegaba con su raqueta, con sus pantalones de tenis, con su polera de tenis, con sus zapatillas de tenis, con todo de tenis. Me da risa porque la mayoría de nosotros, que éramos mejor que él, para el tenis y para el fútbol, no quiero presumir, pero era así. Y usaba las mismas zapatillas, los mismos pantalones, la misma polera. Pero él se disfrazaba de deportista. Entonces muchas veces tú y yo nos disfrazamos de cristianos. Y ese es un gran problema que la iglesia debe tomar en cuenta. Y debemos aprender personalmente. ¿Ok? Así que el plan de este mensaje es que ustedes lo vayan trabajando personalmente. ¿Ya? ¿Ok? Yo conmigo y ustedes con ustedes. Entonces, sigue Jesús. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, porque eran líderes,
porque eran personas que otros los veían. ¿Cómo lo traducimos al tiempo de hoy? Vamos, nosotros los cristianos, si tú estás relacionado, ahora si tú estás por primera vez y no estás relacionado con la iglesia, pégale un codazo al que te invitó, porque esto no es para ti. Esto es para los que llevamos tiempo en la iglesia. Nosotros debemos ser los guías, nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Así que este mensaje va para nosotros. Entonces, guía ciego le dice, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y eso era una tradición, un orientalismo de esos tiempos. La gente colaba el mosquito, así como iban a tomarse una sopa y tomaban cuidado de que los mosquitos y las cosas no se metan en la sopa. Pero descuidaban cosas más importantes, como un camello, por decir algo. Entonces, cuelan el mosquito, se preocupan de los detallitos, pero las cosas grandes las dejan pasar. Ay, no, tú no hablas como cristiano. Ay, incluso se te salió una grosería. Vamos, pero tú engañas a tu esposa. Entonces, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y a eso se refería Jesús. Y en esto New Life, nuestra iglesia, trata de ser diferente. Y no somos los únicos, gracias a Dios. Tratamos de ser diferentes porque no estamos tratando de encajar en el sistema religioso. Porque el sistema religioso nos lleva a eso. Tratamos de encajar en el cristianismo diseñado por Jesús. Para mí, el resto, más allá de criticar, pero mucha gente, muchos cristianos han recibido un evangelio pirata, un evangelio de mentira. El verdadero evangelio viene de Jesucristo, del mensaje de Jesús, que luego fueron llevando los discípulos, que es lo que nosotros hoy día tenemos en el Nuevo Testamento. Ese es el verdadero evangelio, no la mezcla del antiguo con el nuevo y un montón de cosas que al final terminamos haciendo reglas que ni siquiera eran para nosotros, pero lo único que hacen es dañar y herir a las personas que quieren acercarse a Jesús. Por eso, en el libro de Hechos, nosotros vemos la primera discusión de la iglesia. La primera discusión de la iglesia, ahí cuando Pablo y Bernabé están discutiendo con los líderes de la iglesia en Jerusalén, discutiendo precisamente el tema porque querían circuncidar a las personas que eran gentiles, que no eran judíos. Y se arma un alboroto y una pelea y interviene Pedro a favor, interviene obviamente Pablo y Bernabé habían intervenido a favor. Y hasta que habla el líder de la iglesia, que era el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, habla y él era una persona importante en la época, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y él dice, debemos dejar de poner trabas a los cristianos, a las personas para que se conviertan a Cristo. Y ese es un mensaje principal que debería tener la iglesia de aquí en más. De allá en más. Debemos dejar de poner trabas. Al final la gente resiste a Dios, no por Dios ni por la obra de Jesús, sino que a veces nosotros somos malos mensajeros, porque nos enseñaron algunas veces un evangelio pirata y no el evangelio de Jesucristo, el verdadero. Entonces, dijo por ahí el presidente el evangelio de Pablo. Entonces, como iglesia hemos recibido muchas críticas por lo mismo. Ay, qué poco tiempo, que corta su reunión, ¿ah? Poca espiritualidad. 3 canciones. Hoy día pusimos 4. Ay, la prédica corta. Como que pocos versículos. La ropa, son críticas. La ropa del pastor y de los... Esto no lo fue por mí, fue por Carlos porque andaba con gorra una vez y nos criticaron por eso. Porque predicaba con gorra. Y bueno, si eso me van a criticar, ¿cómo hacen series de películas de la televisión? Bueno, ok, vamos a hacer Walking Dead después de todo. Reciben católicos. Y un montón de cosas que se nos han dicho y simplemente colando el mosquito y tragándose el camello completo. Y así, muchas personas viven el cristianismo. Por eso que a Dante Gebel lo critican tanto. Tú ves los mensajes de Dante. A mí me encanta ver la gente. Yo digo, hay gente valiente para escribirle en contra de Dante Gebel. Son valientes y... Ok.
Entonces, ahora llevémoslo al punto individual. El parecer, y esto es lo que yo quiero que tengan muy claro hoy, el parecer es simplemente un producto del ser. No está mal parecer. A ver, hay gente que dice hay que ser y parecer. Y yo estoy de acuerdo, pero es un poco incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque el parecer simplemente es un producto del ser. Tu manera de ser va a generar un parecer o va a generar un siendo. Tu manera de ser, quién eres, va a generar un parecer, porque tus acciones van a demostrar eso. Tú puedes decir lo que quieras, tener el lenguaje que quieras, pero al final lo que va a salir de ti es lo que está dentro de ti. ¿De acuerdo? Entonces, preocuparnos del parecer no es el objetivo principal. ¿Es bueno que estés ocupado de lo que parezcas? Sí. Por eso que hay gente que dice que son ambas. Es bueno que parezcas, pero es más importante que te preocupes de quién soy, del ser. Por eso, lo primero, quién soy, debe ser lo primero. Y vamos, cuando digo esto, no es quién soy, que te vaya al Tíbet, o que te vaya a no sé dónde, o que te leas todos los libros de autoayuda, porque tengo que descubrir mi ser y bla, bla, bla. No, mira, de hecho, hay muy poco que puedas hacer tú con eso. Simplemente investigar qué es lo que Cristo puso en tu vida. La nueva identidad de Jesús en tu vida. Porque por eso pagó su vida, y lo vamos a ver la próxima semana, por ti. Porque puso una nueva identidad que Dios ya la había creado. Acuérdate que Él sabe hasta cuántos pelos tienes. Para algunos es más fácil, ¿ok? Pero Él sabe todo. Y te creó con una identidad. Entonces, el trabajo de enfocarme que en lo primero debe ser el ser, es qué es lo que Dios creó en mí. ¿Qué fue lo que tú creaste en mí, Señor? Mira, yo no vine a tener un cambio profundo en mi vida, una transformación o un convertimiento en mi vida, hasta que yo dejé de estar mirando, tratando de parecer y tratando de encajar, sino hasta que empecé a tener una relación con Jesucristo y a buscar intimidad con Dios y conocerle más y conocer qué es lo que Él quería. Porque yo había leído todos esos libros, pero ¿qué es lo que Él tenía para mí? ¿Para qué me creó? Él tenía un propósito en haberme creado, ¿ok? Y cuando comencé y sigo en eso, no es que uno llegó, estoy transformado, estoy listo, ahora le voy a enseñar a Dios cómo se hace. No. Todos vivimos ese mismo proceso, es el mismo camino, todos estamos en el mismo camino. Es el camino, diría Mandalorian. Si no saben qué es Mandalorian, no importa. Es el camino. Entonces, todos estamos en ese camino. Todos. Tú y yo estamos dentro de ese camino. Señor, ¿quién soy? Y si yo trabajo ese quién soy, quién pusiste tú en mí, esa identidad, va a salir como producto el parecer. Va a salir algo que se llama el siendo. ¿Quién estoy siendo? Entonces, dos preguntas importantes ante esto. ¿Quién soy? ¿O quién eres? ¿Y quién estás siendo? Y como tercera pregunta, ¿coinciden? ¿Quién soy? Entendiendo mi verdadera identidad en Cristo. Y esto va más allá si me gusta el hombre o las mujeres. O sea, estamos hablando no de identidad porque a veces creemos que, identidad y llegamos ahí. No, o sea, mi identidad en Cristo. ¿Qué fue lo que Él hizo conmigo? Porque en el libro de Efesios, me encanta cuando Pablo está hablando de que nosotros somos creación de Él, somos una criatura de Él. Pero la palabra esa se llama poema en griego. Y esa palabra significa poema. Nosotros somos un poema, una obra hecha a mano por Dios. Cada uno de nosotros, personalmente, cada uno de nosotros somos una obra maestra de parte de Dios, como el alfarero. Él nos moldeó, Él nos hizo con un propósito. Así que si yo busco esa identidad, ¿qué fue lo que Dios hizo en mí? Entonces empiezo a enfocarme en quién soy. Y luego veo quién estoy siendo. Y si eso se parece. Y ahí van a haber cortocircuitos. Y es lo que se espera. Porque tú siendo, muchas veces no se va a parecer a la imagen que Dios puso en tu vida. ¿Cuál es la buena noticia de esto? ¿Y viene eso? Sí. Dale con la otra.
Ahí está. La buena noticia es que Dios es el único que puede juzgar tu siendo. O sea, los demás pueden hacerlo, pero se las tienen que arreglar con Dios. Porque así dice, con la vara que mides, serás medido. ¿Por quién? Por Dios. Por eso que Jesús enseñó tanto de ojo con estar juzgando a los demás, porque Dios te va a medir igualito. Ay, no me gusta cómo ese se comporta, de ahí te va a medir. Ay, no me gustó cómo aquel predicó, de ahí te va a medir. Ay, no me gusta lo que dice, de ahí Dios te va a medir. Así que, ojo con... Entonces, el único que puede hacerlo, y en realidad es que me encanta, porque al único que debemos temer, porque el único que nos puede echar a la eternidad, a cualquiera de las dos, es Dios. O sea que al único que debemos temerle es a Dios. Y es el único que no te va a juzgar por eso. El único que te puede juzgar, pero Él no está sorprendido por quién está haciendo. Vamos, Dios no está sorprendido por los pecados de la humanidad. Dios no está sorprendido por tus pecados y por mis pecados. No es que, no, otra vez fallamos, se cancela el domingo de resurrección porque fulanito falló. No está sorprendido. A Dios no le sorprende el pecado de la humanidad. Primero, porque mandó a Jesucristo a vencerlo. Ahora, ¿eso significa que podemos pecar todo lo que queramos? Sí. Dijo Pablo que todo me es lícito, pero no nos conviene. No nos conviene. Y ahí es donde realmente conecta tu verdadera manera de ser. ¿Por qué no peco? ¿Por qué le soy fiel a mi esposa? ¿Porque es una regla? ¿Porque lo dice en el mandamiento? ¿O lo hago porque Dios creó una imagen de Cristo en mi vida? Y a eso me debo. Entonces, cuando soy fiel por amor a mi esposa, pero también soy fiel a lo que Dios creó en mí. Eso va más allá de la regla. Esto es súper importante que lo aprendamos, porque desde ahí yo comienzo a trabajar mi verdadero ser y el verdadero evangelio. De cómo Dios ahora lleva toda esa complejidad del mundo, la lleva ahora a un ser único y especial que somos nosotros mismos. Su poema. ¿Cómo voy a trabajar yo contigo ahora? ¿Cómo vamos a trabajar este asunto de tu siendo y tu verdadera identidad? Y eso es un problema de Dios. ¿Con quién? Con cada uno de nosotros. Conmigo y cada uno en lo personal. Pero eso va a depender no de Dios, sino de cuánto yo estoy dispuesto a someterme a ese cuidado. ¿Por qué? Porque Dios va a tener que sanar, va a agarrar toda esa herida. ¿Sabes por qué pecamos? Porque estamos heridos. Pecamos porque estamos llenos de heridas, porque estamos llenos de dolores. Algunos autoprovocados, otros que alguien nos provocó y otros porque nos metimos en problemas solos, etc. Estamos llenos de heridas. Y a veces heridas de gente más cercana. Estamos heridos. Entonces, por eso pecamos. Entonces, Dios, para sanar eso, va a tener que sacar la costra, nos va a tener que meter en un pabellón y empezar a trabajar. ¿Estás dispuesto a ese proceso? Ese es el problema. Que muchas veces, yo por mucho tiempo no lo estuve. Y por eso que al final terminaba más alejándome de la iglesia que acercándome a la iglesia. ¿Estás dispuesto a agarrar tu vida y decirle ya? Haz lo que tengas que hacer. Yo recuerdo mi momento en que yo asistía a la iglesia, no era convertido, iba nomás a la iglesia y trataba de parecer cristiano, los domingos por lo menos, o desde las 10 hasta toda la tarde. Y eso era mi intención, hasta que un día se me ocurrió ir a la iglesia y estaba predicando un señor que se llama Danilo Montero, que es un cantante. Y justo lo habían invitado a la iglesia que yo iba, de pronto era medio famoso y traían personajes y todo. Y va y predica él, y está predicando, yo pensé que cantaba nomás. Está predicando y yo no sé para qué invitaron tanta gente si él me estaba hablando a mí.
Entonces, y él hace un mensaje que confrontó directamente cómo yo era, directamente cómo mi comportamiento con... yo era soltero y tenía, mi problema es que tenía varias pololas. Entonces, y cómo Dios estaba comportándose conmigo, trabajando. Y eso fue para adentro. Yo lloré todo el mensaje. Y en ese día yo hice una oración y le dije, de ahora en adelante yo comenzaré a ser consciente e intencionalmente a entregarte. Por lo menos esa área. Yo no sabía que había más. Pero por lo menos esa área que era la más feita, pues. Y yo digo, yo te empiezo a entregar esto. Y comencé y tomé, ahí sí que fui muy radical. Decisiones directas. Y Dios empezó a hacer su trabajo. Él lo quiso hacer siempre. Yo creo que desde que nací quiso hacer ese trabajo. Pero no lo hizo hasta que yo se lo permití. La pregunta es, ¿cuándo tú le vas a permitir que entre en esas áreas que no se parecen mucho a tu identidad en Cristo con tu siendo? Porque ¿sabes qué? A veces, aquí esto es una excusa de los cristianos. Nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. Aquellos que han tenido una relación con Jesús saben quién es. Tú sabes qué está bien y qué está mal. Tú sabes. No te vas a sorprender cuando te des cuenta de lo bueno que eres en las cosas que Dios te ha formado y de lo malo que eres en otras cosas que te ha alejado de Dios. Tú lo sabes. Así que orar y decirle a Dios, Dios, muéstrame cuáles son las áreas débiles de mi vida. Eso es un poco hipócrita. La mayoría de nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que no somos capaces de decirle, ahí está, usted hágalo. Lo sacamos de la oscuridad de nuestros secretos y lo ponemos a la luz. Y todas las cosas que están a la luz, ¿qué pasa? Al ser expuestas, se caen. Hasta los microbios los pones al sol y se mueren. Así funciona. Así va a funcionar con nosotros. Entonces, esta es la idea y este es el propósito. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a comenzar a vivir una vida un tanto más diferente. Dice, parecer un cristiano, la siguiente, parecer un cristiano es para religiosos. Vivir el cristianismo como un estilo de vida con la convicción que Jesús pagó por tu vida es la verdadera inspiración que tú y yo necesitamos. El próximo domingo que vamos a celebrar la resurrección de Cristo debería celebrarse todos los domingos, en el sentido de, por lo menos en tu corazón, no en la iglesia, pero debería ser el sentir de todo el tiempo. Lo que va a vivir el domingo es algo que debe ser todo el tiempo. Voy a hablar profundamente de lo que es la resurrección con tu propia vida. Entonces, la verdadera inspiración que nosotros necesitamos es entender de que alguien pagó su vida por ti y porque Él creó un verdadero y un original en ti. Y cuando eso lo encontramos y somos valientes en ponerlo a la luz, Él va a hacer su obra en nosotros. No los libros de autoayuda, aunque sirven y toda la cosa, pero Él va a hacer su obra. Así que todo radica en el sometimiento que tú y yo tengamos para con Dios en nuestra vida. No es tan complicado. No te tienes que saber las 613 leyes de los judíos, ni el resumen de ellas de los 10 mandamientos, porque la mayoría ni se lo sabe, ¿cierto? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos y me los puede decir ahora ya? Ninguno. Van a empezar, este primero, ¿cuál me falta? Todo es lo mismo, siempre es lo mismo. ¿Cuál es que me falta? No, ya lo dijiste. Ya, pero... Mira, se lo he hecho a pastores, se lo he hecho a todo el mundo. Infalible. ¿No te sabes los 10 mandamientos? No importa, hay uno solo. Siguiente. Hay un solo mandato que no invalida los anteriores. Lo que pasa es que los envuelve todos. Jesús, junto a sus discípulos, momentos antes de que ocurra todo esto, Jesús les dice, tengo un mandamiento nuevo para ustedes. Que se amen los unos a los otros
Y todo lo demás, sí, así como así como, como amarse a sí mismo. Sí, ya lo dijiste recién, cuando resumiste los 10 mandamientos en 2. Sí, ya lo dijiste, Jesús. No. El paradigma es otro. Ámense los unos a los otros, no como ustedes, porque ustedes saben amar dentro de su propio paradigma. Ahora van a amar a los demás y van a tratar a los demás como yo los amé a ustedes. Y ellos todavía no entendían porque Jesús en un rato más daba su vida por ellos y por nosotros. Ellos todavía no entendían a qué nivel de amor estaba llevando Jesús ese mandato. Y les dice, deben amarse los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes y los amé. Entonces, ¿cuál es el mandato? Entonces, y los 10 mandamientos, ¿están todos metidos ahí? ¿Por qué no miento? Porque cuando yo miento, estoy tratando a esa persona. Cuando yo le miento a alguien, yo estoy tratando a esa persona diferente a como Jesús me trató a mí. Entonces, por eso que el mandamiento, no mentir, entra ahí. El no matarás, el no codiciar y todos los demás. Y adoración, amar a tu Dios con todo tu corazón y con todo, tiene que ver con reconocer quién es Cristo en tu vida. Es un mandato ejercido dentro de nuestra propia manera de ser como cristianos. ¿Por qué? Porque la adoración ahora es vivir y que Dios sea el centro de mi vida. Con eso estás cumpliendo el primer mandato y todos los mandatos, con un solo mandato. Mira, lo hizo súper fácil para que no tengamos que aprendernos todos los demás porque no los vamos a aprender. Entonces te aprendes uno solo y este es mucho más demandante. Es más fácil entenderlo, pero es más demandante. Porque lo vivo en el día a día, a cada rato. Para mí, todo lo que esté fuera de este mandato es pecado. O sea, pecamos más de lo que creemos. Pero Dios no está sorprendido. Dios te ama, pero quiere que te conozcas, que conozcas lo que Él creó en ti. No para que parezcas un cristiano, sino para que vivas el cristianismo como una verdadera manera de ser en tu vida, como una propia manera de ser. Yo vivo porque algo vive en mí que es más fuerte que mis propias ideas. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida. Ahora, ¿quién soy? Podemos decir 1000 cosas de quiénes son. Yo les puedo preguntar a cada uno, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Más allá de su nombre, me pueden decir algo. Pero, ¿quién? Yo Mauricio, creo que realmente somos, es esto. Una expresión de Jesucristo en la tierra. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es el trasfondo de todo esto? Y lo voy a trabajar más adelante en alguna serie. Somos una expresión de Jesucristo en la tierra. Así que cuando te vea alguien, no tienes que parecer, tienes que ser la expresión de Cristo en la tierra. Sus manos y sus pies. En donde esté, en mi trabajo o en donde sea. Manejando el auto y todo. Y ahí es donde yo me agarro a chicotazo. Pues yo digo, Dios, no me estoy pareciendo en nada a esa expresión. De eso se trata el cristianismo, súper demandante, pero seríamos menos hipócritas. Y estoy seguro que si todos trabajáramos eso día a día aquí, New Life sería sumamente irresistible. La gente no se resistiría a venir a la iglesia porque dirían, yo quiero estar con ellos. Pero así, imagínate, ya New Life, quita New Life, toda la iglesia enfocada en ese mandato, enfocada en comportarse como Jesús se comportó. Nadie resistiría a la iglesia. La gente que no es como Jesús quería estar con Él. Sería exactamente lo mismo hoy. Así que tenemos mucho trabajo. Pero lo más importante, el trabajo personal de cada uno. Déjate de cuentos. Si tú realmente eres una expresión de Jesucristo y lo quieres ser y vas a fallar en el intento, es el camino. ¿Okay? Vas a fallar en el intento. Pero si realmente quieres ser eso, somete aquellas áreas, tú siendo las cosas que haces que tienden más a parecerse a algo que ser algo, sométeselo a Cristo. No es fácil, pero te aseguro que los resultados y la recompensa de eso va a sobrepasar incluso tu propio entendimiento y te va a traer
Una paz que lo hemos dicho muchas veces. Una paz que no puedes explicar cómo se vive. Y yo quiero vivirlo. Yo quiero vivirlo. Y espero que tú quieras vivirlo en el día a día. Día a día, no de domingo, sino cada día de mi vida. ¿Ok?